En el año 1991, Medellín alcanzó la cifra de aproximadamente 6.800 personas asesinadas. Así fue catalogado como la ciudad más violenta del mundo. Eventos como carros bombas, masacres y secuestros se volvieron algo cotidiano en la vida de muchas personas en Medellín. Se evidencia que el cartel de Cali, el cartel de Medellín y la batalla del gobierno contra el narcotráfico fue un factor principal para la violencia. Este fue la séptima papeleta. En las elecciones del 11 de marzo de 1990, en Colombia estaba previsto elegir senadores, representantes a la Cámara, diputados de asamblea, concejales, alcaldes y al candidato presidencial del Partido Liberal. Eran 6 papeletas para 6 elecciones. Sin embargo, hubo una papeleta adicional que terminó siendo la más importante. Esta no estaba pautada como lo estaban las demás. Fue repartida en las calles e impresa en los periódicos para que la gente la recortara y la metiera en las cajas de votación. En ella se enunciaba plebiscito por Colombia. Era un voto por una asamblea constituyente para reformar la constitución. O sea, esta séptima papeleta terminó impulsando la constitución de 1991 a través de una asamblea constituyente que determinó cambios políticos, sociales y económicos en beneficio del país. En 1991 ocurrió la formulación y aprobación de la nueva Constitución Política de Colombia. En esta se humanizó al pueblo, brindando más derechos y libertades a toda la comunidad. Negros, indígenas y niños fueron reconocidos por esta Constitución. En cuanto a la religión, se les brindó más libertades, ya que Colombia con esta Constitución se convirtió en un estado laico. Finalmente, los colombianos también contaron con más oportunidades laborales y también participación política. De 1992 a 1993 ocurrió la Hora Gaviria. Esta fue ocasionada por el fenómeno del Niño, que consiste en el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico, produciendo sequías y olas de calor a los países costeros, tales como Colombia. Este fenómeno provocó el descenso de agua en los embalses. Estos son los que suministran agua y energía. La emergencia se extendió hasta tal punto de que había raciones de energía y agua cada día. Los cortes empezaron el 2 de marzo de 1992, donde eran solo en la tarde, pero después se tuvo que extender a las horas pico de consumo, que eran por la noche. En este tiempo fue muy difícil contar con agua caliente, electricidad, electrodomésticos y televisión, y hasta el 7 de febrero de 1993 se regresó el servicio eléctrico con normalidad y se acabó la Hora Gaviria. En mayo, el ministro de Comercio Exterior, Juan Manuel Santos, tuvo la idea de adelantar la zona horaria para aprovechar más la luz del día. En el gobierno de César Gaviria, Carlos Homs fue nombrado como ministro de Educación de Colombia. Él quería impulsar el plan de apertura educativa en el país. El objetivo de este plan era para que al final del cuatrienio se abrieran nuevos cupos en las escuelas bachilleres para que los niños de primaria pudieran seguir su proceso educativo. Otro acontecimiento importante y positivo sobre este ministro fue que dotó textos, bibliotecas, pupitres y nuevas aulas para instituciones públicas del país. En el 95 ocurrieron los diálogos de paz con el ELN y Samper. Estos fueron nada más que una cortina de humo porque la sociedad no se vio realmente beneficiada por estos. Hubo corrupción en la plata destinada para solucionar este conflicto. En 1995, bajo el mandato de Samper, se inauguró la primera línea del metro de Medellín, el cual en este momento cuenta con 76 estaciones, 27 de trenes y 11 cables. El sistema del metro sirvió demasiado para la movilización en la ciudad de Medellín. La masacre de la Vereda de la Esperanza fue entre el 21 de junio hasta el 15 de julio de 1996. Esta fue por parte de los miembros de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio. Este grupo tenía como fin asesinar a esas personas que fueran miembros de las guerrillas del EPL. El 21 de junio, los paramilitares entraron a la zona para identificar a esas personas y terminaron golpeando a algunos habitantes. El 27 de junio asesinaron a 2 campesinos al lado de la capilla del pueblo. Y el 15 de julio fueron secuestrados 17 habitantes. El total de muertes en esta masacre fue de 19 personas y algunas de estas eran desplazados de las masacres de Urabá. Una de las primeras denuncias públicas sobre este acontecimiento fue hecha por el personero de la zona, llamado Eli Gómez Osorio. Por esto mismo fue asesinado el 26 de noviembre de 1996. En la presidencia de Ernesto Samper fue creado el Ministerio de Cultura, específicamente el 7 de agosto de 1997. El objetivo principal de crear el Ministerio de Cultura era que se debía cumplir con la Constitución de 1991, pues este señala que la cultura es una base de nuestra identidad y un factor importante del desarrollo económico y social.
Según el primer ministro de Cultura, Ramiro Osorio, el impacto de las industrias creativas en la economía del país es del 3% del PIB, pero además genera valores para la cohesión social. Por tal razón, el sector merece estar representado desde una cartera ministerial. Su papel de cara al posconflicto resulta fundamental. En 1998, el presidente Andrés Pastrana citó al líder de las FARC para dialogar y encontrar la paz. El líder Manuel Marulanda no llegó al lugar de citación y por ende no se llegó a ninguna negociación. Generalmente algo positivo que hizo Andrés Pastrana en su gobierno fue que inició un proceso de paz. Este se firmó en 1998 y era conocido como el Plan Colombia, que se firmó entre Andrés Pastrana y Bill Clinton, quien era el presidente de Estados Unidos en esa época. Este se diseñó con el objetivo de hacer como un plan Marshall, que era un plan de reconstrucción de Colombia luego del conflicto, un proyecto de inversión económica en industria, vías, infraestructura, etc. Sin embargo, Clinton le puso una condición a Pastrana, que era que se incluyera un componente antidrogas para que se impulsara la lucha contra el narcotráfico que se vivía en Colombia en ese entonces. Esto era bueno para el país porque se iba a disminuir la industria cocalera. Es aquí donde se le incluye el componente, el aspecto negativo al gobierno de Andrés Pastrana, dado que aunque tenía una propuesta positiva para el país, haciendo esas negociaciones de paz con las FARC, terminó siendo un desenlace trágico porque las negociaciones fueron fallidas, nunca se pudieron dar. En 1999, este hecho llegó a que se recrudeciera la violencia por este fallo en las negociaciones. Es decir, la guerrilla se apoderó del país, es donde iniciaron las pescas milagrosas, muchos ataques, secuestros a gente importante con dinero, y generó que no solo se recrudeciera la guerrilla, sino también las autodefensas, quienes eran civiles que se armaban defendiéndose. Más adelante esto generó que el pueblo perdiera su credibilidad frente a las negociaciones de paz. Para concluir con este cuatrenio, se puede decir que el presidente Andrés Pastrana tuvo un impacto positivo en la línea social, dado que quiso reconstruir a Colombia luego del conflicto y luchar contra las drogas y el narcotráfico. Sin embargo, esto terminó en un desenlace negativo porque terminó en un recrudecimiento de la violencia y perdiendo la credibilidad del pueblo colombiano frente a estas negociaciones, dado que fallaron.